Esta es una hermosa mañana de victoria, porque usted y yo estamos aquí y sabe que todos los días libramos batallas. Y una de las batallas a veces con la camita, está muy rica ahí para levantarnos en la mañana y bajar el pie derecho o el pie izquierdo. Y mucha gente, por lo que hablábamos, quiere bajar el derecho para que le vaya muy bien. Pero yo tengo una buena noticia esta mañana. Siempre a los hijos de Dios nos va a ir bien. Siempre que pongamos nuestra vida delante de Él al iniciar un día, a usted y a mí son nuestros mejores días. Usted y yo estamos viviendo los mejores días, pero tenemos que creerlo para vivirlos. Porque ¿sabe una cosa? Yo esta mañana voy a compartir con ustedes para que usted sea un hombre y una mujer atrevida del reino. Para que usted hoy aprenda un nuevo lenguaje en el reino de Dios. Sabe que Dios está muy interesado en Comunidad Ágape y nos lo ha hecho sentir a muchos y de muchas maneras. Usted y yo fuimos escogidos, predestinados para cosas grandes, dice la palabra de Dios. Y yo quiero decirle esta mañana que se ha llevado una secuencia de temas que a veces la gente dice, ay, como que ya lo escuché varias veces esto, ¿verdad? Pero es porque Dios está interesado en que no solamente la palabra la escuchemos, sino que se haga rema en nuestro corazón y lleguemos a ser hacedores de la palabra. ¿Usted lo cree esta mañana? Eso es a lo que usted y yo hemos sido llamados, a creerle a Dios, a actuar diferente, a vivir diferente. Y bueno, por ahí en unos días anteriores, la hermana Luna había compartido un mensaje que llegó mucho a mi corazón y habló de que nosotros no seamos quien habla las cisternas para que se alimente el enemigo de nuestra agua, ¿verdad? ¿Se acuerdan? No sé, ya fue algunas semanas, pero ese mensaje a mí me llegó. Y es cierto, nosotros tenemos que cerrar bien toda la llave que esté abierta, que pueda darle alimento a nuestro enemigo, a nuestro adversario, porque nosotros ya somos de otro reino, ya no somos de ese reino de las tinieblas, ahora somos del reino de la luz admirable de Jesucristo. Y bueno, pues resulta que después vino también por ahí mi esposito amado. Le doy gracias a Dios por su vida y por lo que he aprendido al lado de él, hablándonos sobre las fortalezas mentales. Y esas fortalezas mentales, algunos de ustedes me dijeron que también inquietó su vida, ¿verdad? Después vino el pastor Paco y nos habló también de, se me va, porque está con que mente, mentalidad de conquistador. Es que yo me quedé con mentes victoriosas, pero pues por ahí va, ¿verdad? Era mentalidad de conquistador lo que nos compartiste, ¿sí? Bueno, y es que Dios nos ha llamado a conquistar un reino. Dios nos ha llamado a que tú y yo vivamos una vida diferente. ¿Sabe que a mí me llama mucho la atención? Que hay mucha gente que venimos a los pies de Jesucristo, a veces por una necesidad, a veces porque anhelamos con todo nuestro corazón conocer más de Dios, a veces porque ya Dios tenía, que eso es lo más seguro, ¿verdad? En sus pensamientos tenernos a nosotros como sus hijos amados. Y llega el momento justo, el preciso momento en que usted y yo nos atrevemos a dar ese paso de fe y a decirle al Señor, sí quiero, Señor. Él lo está anhelando siempre. Dios está anhelándolo a usted y está anhelándome a mí. Él nos creó con ese propósito. Él creó a la familia porque Él quería a alguien que le llamara padre y Él poderle llamar a alguien su hijo. En una ocasión yo le preguntaba a Dios, ¿por qué si tanta gente viene a Jesucristo? Muchos batallan mucho y muchos no permanecen, Señor. ¿Por qué? Yo tengo mucho tiempo de servirle a Dios desde que me convertí, desde el primer día en que me convertí. Fui una laica de la iglesia y Dios nos permitió la bendición de ir a ver una misión al kilómetro 13. Y por ahí íbamos mi esposo de casa en casa tocando él y yo. Y la gente abría y alguna quería y otra no quería. Y a mí me llamaba mucho la atención que la gente que sí quería, pues iba a ver si realmente le convenía estar o no estar en esa misión que Dios nos había mandado. Y durante un tiempo mi esposo predicaba un domingo y yo dirigía, y al otro yo predicaba y él dirigía, y así estuvimos un tiempo. Y vimos levantarse una iglesia muy hermosa y gente muy linda caminando de la mano de Dios. Y éramos, ahora sí que por la gracia de Dios, dos siervos con mucho anhelo y mucho deseo de servir a Dios, pero no sabíamos nada, nomás un corazón dispuesto. Sabíamos el ABC y el ABC íbamos a dar
ahí. Bueno, mi esposo sí estaba estudiando en aquel entonces algunas materias bíblicas, pero pues yo era la mujer que decidió seguirlo a donde quiera que vaya, y así ha sido durante 39 años. Donde él vaya, voy yo, porque Dios me confió a un siervo para que yo esté a su lado y sea su ayuda idónea y sigamos conquistando lo que Dios tiene para nosotros. Pues en esta mañana yo quisiera darle un poquito de continuidad a lo que ya nos han estado diciendo, nos han estado hablando, y yo le decía a Dios: Señor, ¿qué quieres que comparta? Pero algo muy maravilloso es que el sábado pasado Dios estuvo hablando a mi corazón fuertemente, fuertemente, de tal manera que yo le decía: si yo pudiera compartir esto. Y el miércoles me habla mi hermano y me dice: ¿qué te parece si compartes algo el domingo? El Espíritu de Dios sabe el anhelo de su corazón. Y esta fue una materia que fuimos a estudiar. Impactó mucho mi vida y vi que era continuidad de lo que nos han estado dando. Le dije: bueno, Señor, si es tu voluntad, pues yo voy a compartirlo. Pero antes de entrar en materia, yo quisiera decirle, esto ya lo he compartido en algunas ocasiones, que a mí me gusta mucho la naturaleza, y yo tenía 2 arbolitos que yo planté enfrente de mi casa y vi que uno se desarrollaba perfectamente y otro se quedó enanito, no se murió, pero no creció ni se robusteció como el otro, ¿verdad? Y entonces yo quería que los 2 crecieran juntos porque era el adorno de mi casa. Pues resulta que no, uno se contaminó por ahí de algunas raíces que no eran de él, y tuve que llamarle a un experto, a un jardinero, para que viniera y viera cuál era el problema que tenía el arbolito, que no estaba dando el resultado que yo quería. Entonces, cuando vino el jardinero, me dijo: su árbol está casi muerto. Dice, porque vino una mala hierba a su raíz y se empezó a entretejer entre esa hierba, y resulta que ya es más raíz de la que no sirve que la raíz del arbolito que sí sirve. Y entonces esa es la causa por la que este arbolito no está creciendo como el otro. El otro estaba brillante, grandote, con sus ramas más gruesas, y el raquítico no se moría, pero raquítico ahí, chiquitito, y no con el mismo brillo. Y yo dije: no, yo le hablo a todo, porque una de las, no sé si son los dones o cualidades que Dios me dio, es que me gusta hablar, pero trato que sea positivo, ¿verdad?, lo que hablo. Y le hablo hasta a mis plantas. Entonces yo le dije a la planta: planta, yo te sembré para que tú seas de bendición, de ornato, y yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y le eché ahí unas gotitas de aceite, esa que yo compro para los enfermos, o que voy por ahí a las librerías. Y pues le di un ligero cambio al arbolito, pero no, su condición era grave, de verdad. Hasta que vino el jardinero y me dijo: voy a tener que sacarlo todo, y yo lo tenía sembrado en una maceta grande que me había costado pues un buen, y yo no quería que me quebraran la maceta, ¿verdad? Pero pues yo quería la vida del arbolito. Entonces dije: pues ni modo, yo quiero que me hubiera salido más barato comprar otro ficus que haber quebrado la mata, ¿verdad?, la maceta. Pero sabe una cosa, yo ya me había encariñado con aquel arbolito, y era un reto para mí que ese arbolito diera lo mismo que había dado el otro arbolito. Y dije: no, pues no me va a ganar, porque yo soy muy tenaz en muchas cosas. Dije: te compré para que crecieras y te desarrollaras y fueras de bendición y de adorno en mi casa. Y pues no, cuando el jardinero me dijo la problemática de aquel arbolito, decidí sacrificar la maceta. Era una maceta como de 800 pesos. El arbolito me hubiera costado unos 70 o 100 pesos, ¿verdad?, chiquito. Pero yo decidí darle una oportunidad a ese arbolito. Y cuando yo decidí darle una oportunidad a ese arbolito, vi cómo el jardinero empezó a quebrar con mucha sabiduría. No crea que le dio así un mazazo y québrate, no. Dijo: yo tengo que ir poco a poco quitando el barro de la orilla para que no le dé mucho aire a la planta, porque si le da aire eso también perjudica la poca raíz buena que tenga. Entonces, si a mí me hubieran dicho: rómpele la maceta, pues yo le hubiera dado un trancazo y como fuera. Pero hay un experto para cada cosa en nuestras vidas. Y resulta que, bueno, pues se sacrificó la maceta, y el hombre empezó con mucha sabiduría y le ponía
así como unos trapitos que él tenía a lo que él consideraba que era lo bueno y que iba quedando. Yo quiero decirle que me asusté, dije, este hombre me vino a arreglar o a desarreglar la mata, porque yo la vi en una condición tan miserable que yo dije, ni valió la pena sacrificar esa maceta. Se va a morir este pobre árbol, mira nomás. Y luego le sacudía poquito porque le encontró gusano y le encontró hormiga, no nomás las raíces que lo estaban ahogando. Total, todo esto tiene un porqué, no crean que vine a platicarles de una planta nada más este día. Dios empezó a hablar a mi corazón espiritualmente mientras yo veía cómo ese hombre trataba de salvar esa planta, que la salvó, pero tardó tiempo en volver a dar de sí para poderse nivelar con el otro arbolito. Pero ahí lo podamos, le pusimos un buen abono y sí, se llegaron a dar del mismo tamaño los dos. Y en una helada se acabaron los dos arbolitos. Es muy triste la historia porque hice mucho por ese árbol, pero en una helada que muy fuerte en un diciembre salimos y ya estaban completamente secos hasta la raíz. Pero bueno, también tenemos que aprender que a veces es la voluntad de Dios cuando algo existe o algo deja de existir. Pero mientras nosotros tenemos vida, y me habló el Señor sobre eso, me dijo que tenemos que estar en las manos del mejor jardinero, que tenemos que evitar la contaminación de nuestras vidas, que hay raíces que llegan a nuestro corazón de una manera que viene a ahogar la posibilidad que usted y yo tenemos de ser ese conquistador del que nos hablaba la semana pasada el pastor Paco. Nos hablaba cómo a veces el jardinero tiene que meter su mano y a veces cubrirnos por un lado, pero destaparnos por otro, y a veces sacudirnos de tal manera que duele, pero que nosotros tenemos todavía la posibilidad de llegar a ser la obra para la que fuimos conquistados. Y quiero decirle que mientras Dios me hablaba acerca de ese ficus y me decía, si no te importó que costaba menos la matita que la maceta que ibas a romper, imagínate cómo es en mi corazón el valor que mis hijos tienen cuando yo estoy dispuesto a irme y meterme en la bronca que sea por aquel que yo he llamado y he rescatado. Somos de gran precio y de gran valor, y si nosotros como humanos hemos decidido darle una oportunidad a nuestras vidas, cuando venimos y le decimos a Jesucristo, sí quiero, Señor, sí quiero, yo quiero ser parte de esa conquista, yo quiero ser parte de derribar esas fortalezas que se hicieron dentro de mi mente y que no me han dejado crecer o avanzar y que me mantiene a veces raquítico espiritualmente. Por otra parte, algún día tuve que ir con una nutrióloga y me enseñó la pirámide donde están los alimentos y nos dijo la importancia que tiene cómo nos vamos a alimentar. Y el mexicano somos muy dados a hacer combinaciones, y no me diga en septiembre, de comiditas bien ricas, ¿verdad? Pero que si nosotros ponemos a contar calorías o nos ponemos a ver qué tanto debemos consumir o qué tanto debemos combinar. Yo quiero decirle que encontré una encuesta donde el mexicano es el que más mal comemos, el que más rico comemos, pero más mal combinamos. Porque hay muchas sustancias en los alimentos que repetimos y que produce pues, obesidad, enfermedad, tapar arterias, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucha gente que se preocupa por mantener un cuerpo, ya sea por salud o ya sea por físico. Pero muy poca gente se va a la pirámide espiritual donde puede ver la necesidad de que se está muriendo espiritualmente y se conforma y empieza a decir, pues no soy tan mala, yo no mato, yo no robo, yo no le hago daño a nadie gratuitamente. Pues sí, una mentirita de vez en cuando y una justificación de vez en cuando. Pero resulta que Dios no quiere que vivamos en esa condición espiritual. Y si nosotros nos preocupamos por un cuerpo físico, que no estoy en contra de cuidarnos, al contrario. Yo siempre le he dicho tanto al hombre como a la mujer que somos lo que Dios hizo de nosotros. Y no está peleado el que usted ande arregladito, el que usted ande bien vestidito, dentro de lo que usted tenga.
en la posibilidad que usted tenga, que hoy el pastor Guillermo habló a las riquezas a nuestra vida y yo lo tomé y cada uno de nosotros vivimos como herederos de un reino y somos ricos. Lo que pasa es que a veces no hemos sabido cómo tomar el botín. Pero yo quiero decirle que esta mañana, pensando en los temas anteriores que hemos llevado, yo le pedí a Dios y me recordaba estas dos actitudes mías, cuando el ficus y cuando yo fui a la nutrióloga. Yo soy llenita, yo no soy delgadita, pero durante muchos años anduve como un sub y baja. Unos años estaba bien rechonchita y otros años estaba bien flaquita y así estuve, hasta que comprendí que eso era dañino para mi salud física y me tuve que ir a ver a una nutrióloga que me enseñó a comer. Y le digo una cosa, no me quedé como yo quería quedar como las espiritufláuticas, les digo yo, o sea que son delgaditas. Y no pude llegar a un peso muy bajo, que no dudo que algún día Dios me ponga en el peso que Él quiere, no en el que yo quiero. Pero resulta que cuando yo fui y la nutrióloga me enseñó a cuidar mi cuerpo, obtuve un muy buen resultado. Tengo muchos años, la edad de mi hija, 34 años, de estar en la misma talla y en el mismo peso. Es raro que suba o que baje, la gente que me conoce sabe que es verdad, que tengo mucho tiempo, algunas veces he estado un poquito más gordita por situaciones de mi vida personal, pero ¿qué hice al mantenerme? Ya no anduve para arriba y para abajo fluctuando y estuve cuidando mi salud. Así de la misma manera me hablaba el Señor esta mañana y me decía, necesitamos cuidar la salud espiritual. Necesitamos cuidar lo que somos, porque usted y yo somos lo que comemos, tanto físicamente como espiritualmente. Si yo como grasa, obviamente se me va a reflejar. Si yo como fruta, obviamente que se va a reflejar. Pero es tan malo dejar de comer carne como comerla mucho todos los días. Por eso tiene que haber un nivel en todas las cosas. Y nuestro nivel espiritual siempre debe estar anhelando que el Señor sacie nuestras vidas y nos lleve a un cambio de dirección, a un cambio de vida en nuestros pensamientos. El campo de la mente es un campo muy atacado por el adversario y nosotros somos presa fácil cuando no estamos bien alimentados espiritualmente. En la actualidad mucha gente tiene problemas en su mente, una batalla diaria. Yo les hablaba de la batalla de esta mañana al sacar un pie fuera de la camita. Yo anhelaba estar en la clase de la maestra Magda porque estoy aprendiendo mucho, está confirmando muchas cosas que Dios ha traído a mi vida y yo soy una mujer que me gusta aprender más y más y más y mi esposo y yo siempre estamos estudiando. Tenemos como 9, 10 años que no hemos parado de estudiar. Salimos hace mucho de la escuela, pero espiritualmente Dios nos ha llamado con un hambre a seguir estudiando, estudiando y estudiando. Y sabe una cosa, no nos debería de sorprender, pero Dios te sigue sorprendiendo todos los días. Todos los días hay algo que aprender del Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios que Él ha traído pensamientos de paz y no de mal a nuestra mente. Quiero decirle que yo no soy lo que la vida dice que yo soy. Yo no tengo lo que en el banco dicen que tengo. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que mi Dios ha predestinado para mí. Y durante mucho tiempo yo pensaba de diferente manera, aún conociendo a Jesucristo. Por eso le digo que esta mañana yo le pedí a Dios y que le decía, ayúdame Señor a darles tips que nos ayuden a crecer, a acelerar ese fruto que Dios quiere para los hijos. El pastor Paco nos hablaba de cómo el pueblo de Dios anduvo en el desierto vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, cuando no habían sido diseñados para pasar tantos años en el desierto. Yo quiero decirle que si usted quiere lo que a mucha gente le cuesta mucho tiempo lograr, usted lo puede lograr a partir de ya, buscando en la palabra de Dios y tomando lo que Dios tiene para usted. Como le decía hace un momento, el Señor tiene pensamiento de paz y no de mal. Vamos a ver qué dice Jeremías 33:6. Él ahí en ese versículo nos habla de salud, de paz y de verdad. No sé si hay alguien allá arriba que nos ayude a poner los versículos o no. ¿No? ¿No hay nadie allá en cabina?
Bueno, vamos a buscarlos entonces rapidito aquí. ¿Lo tienes, amor? ¿Lo puedes leer fuerte? Nos va a traer medicina y va a revelar abundancia de paz. Él va a traer la verdad, nos va a traer la salud de la que hablaba mi esposo esta mañana cuando le decía que una cosa es ser sano físicamente y otra cosa es vivir en esa salud espiritual. La palabra de Dios dice en Hebreos 4, dice 4, déjeme ponerme mis lentes, nomás que mi nieto anoche una travesurita me los quebró, espero que aguanten. Dice, porque es Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y fíjense, no solamente eso, sino que dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a ver otra cita que es en 2 de Corintios 16:5 o 10:5, déjame ver. 2 de los Corintios 10:5, derribando argumentos. 10:5. ¿Okay? ¿Lo tiene, hermano? ¿Lo lee en voz alta, por favor? Amén. Usted y yo tenemos que llevar a la obediencia de Cristo nuestros pensamientos. ¿Sabe que el enemigo quiere que usted y yo dudemos de lo que Dios puede hacer? Una de sus principales armas es esa, poner la duda en el corazón del creyente, ya no diga del inconverso, del creyente. Él vino para robar, matar y destruir, pero Jesucristo subió a la cruz y se hizo maldición por usted y por mí para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Y hace mucho tiempo yo empecé a preguntarme, ¿por qué no estamos viviendo esa vida en abundancia si Dios quiere? Si su Hijo Jesucristo pagó un precio tan alto al subir a la cruz. Y una vez Dios me reveló algo muy tremendo sobre eso. Y me dijo el Señor que Jesucristo nunca tuvo pensamientos negativos. Jesucristo sabía por lo que iba a pasar. Jesucristo sabía que iba a pasar dolor, sabía que iba a pasar muerte. Pero ¿saben qué se fijaba su mirada? En dos cosas. En la obediencia a su Padre. Y la otra cosa, que resucitaría al tercer día. La vida de Jesucristo, Él sabía que la vía por lo donde Él iba a pasar, en todo momento iba a ser sostenida por su Padre. En todo momento las promesas de su papá eran verdad. Hay mucha gente en la iglesia que conoce la Escritura al revés y al derecho y la recita de memoria. Pero sabe que cuando nos toca vivir una situación en la que hay que ponerla por obra, hay ocasiones en que el adversario viene y susurra a nuestro oído que no es posible, que no se puede volver a empezar, que no se puede continuar por ese camino, que ese camino está cerrado, que ese camino se le acabó toda la ventaja y toda la posibilidad que usted y yo teníamos. Pero ¿sabe una cosa? Si usted está alerta con la palabra de Dios, usted va a poder combatir esos acechanzas del enemigo. Gracias, amor. Acechanzas del enemigo. Yo he tenido que pasar por muchas situaciones y no ha sido fácil. Pero me he dado cuenta de qué manera el enemigo puede trabajar en la mente aún de un cristiano. Pero nosotros está, en cuanto venga ese pensamiento, rechazarlo. Y no ponernos a discutir con el enemigo, porque sabemos quién es el que pone lo contrario a lo que Dios quiere. Pero nosotros sí podemos a nosotros mismos retroalimentarnos con la palabra de Dios y decir, escrito está, que por las llagas de Jesucristo yo soy sana, que por la sangre derramada en la cruz del Calvario un día por mí es suficiente para pasar este tramo que tengo que pasar.
yo quiero decirle que el diablo viene y pone en la mente siempre lo negativo. Él no es positivo en nada. Siempre pone pensamientos que a usted le va a llevar a derrota, que a usted le va a llevar a sentirse que no puede seguir avanzando. Va a tratar de influir en nuestro corazón, en nuestra parte almática, donde tenemos todos los sentimientos, y va a querer decirle a usted que no es posible seguir adelante. Pero en la palabra de Dios, en Hebreos 4:12, que lo leímos hace rato, dice que esa palabra es viva y eficaz. Esa palabra está viva para usted y está viva para mí. No ha caducado, no tiene caducidad. Es nuestro medicamento, es nuestro alimento principal. Al levantarnos, al acostarnos, durante el día. Si usted se está alimentando de su palabra de Dios, usted va a empezar a poder transformar esos pensamientos que lleguen a su mente. A veces la gente me pregunta, ¿y cómo puedo cambiar? Son muchos años de vivir en lo mismo. Y cuando menos pienso, yo ya estoy haciendo otra vez lo que no quiero hacer. Dije, sí, es cierto. Mi esposo tiene años conmigo trabajando en mi vocabulario porque hay ocasiones en que yo uso frases como me estoy muriendo de calor, porque aquí en Laredo pues casi no hace calor, ¿verdad? Y entonces mi esposo voltea y me dice, ¿te estás qué? Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposo. Ahora lo puedo decir, pero cuando empezó no me gustaba. Yo me enojaba porque él me corregía. Y luego le digo, ay, pues esa que así se dice, pero estás decretando muerte a tu vida. Ay, me estoy muriendo de hambre y cuando a mí me da hambre me pongo de malas. ¿Qué? Me decía mi esposo. Digo, ¿a poco tú no te pones de malas cuando se te pasa la hora de comer? Dice, no, yo no me pongo de malas porque no me pongo a pensar en que ya se pasó la hora y que tengo mucha hambre. Y en primer lugar, ni te estás muriendo, me decía mi esposo, estás declarando muerte cada vez que quieres decir algo en superlativo, usas la palabra muerte. Y donde está la muerte, ahí sí, mi hermano, se acabó. Entonces yo tuve que empezar a cambiar esa palabra de me estoy muriendo porque tengo mucho calor y tengo mucha hambre. ¿Sabe que le doy gracias a Dios porque Dios está interesado en seguirnos educando? Él quiere que seamos educados, quiere que la iglesia camine tomada de su mano y vaya a esas bodas del Cordero y nos sentemos a la mesa y le podamos decir, Señor, siervo infiel fui, pero aquí estoy a tu lado. Pero que yo trate de hacer todo para lo que he sido llamado. De repente yo por ahí decía, ay, cómo me encanta esta música. Pati, el encantamiento no viene de Dios. Me fascina. Usamos tantas palabras. Yo ahorita me llevaría toda la mañana diciéndole cuánto tiempo tiene este hombre corrigiendo mi vocabulario. Y le doy gracias a Dios. No nomás el vocabulario, oiga, desde que éramos novios me corregía la ortografía. Y yo decía, ¿por qué me corrige la ortografía en las cartas de amor? Una buena parte de la carta que me contesta es para corregirme en lo que me equivoco. Como que no era nada romántico, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa? Le doy tantas gracias a Dios porque me convertí en un amante de escribir correctamente. Y cuando yo empecé, primero por pena, porque era el novio y quería quedar bien, empecé a corregir mi ortografía. Quiero que sepa que en el último trabajo que tuve, todas las compañeras de mi departamento me daban sus trabajos para que yo los revisara antes de mandarlos a revisión con el jefe, para que no fueran con faltas de ortografía. Y le doy tantas gracias a Dios. Gloria a Dios, porque así como me corregí en la ortografía fue un logro de Dios. Ahora quiero caminar de la misma manera, aprendiendo todos los días con sencillez, tomada de la mano del que un día me dijo, sí se puede y se puede cambiar. Tal vez yo he tenido que cambiar en ortografía, he tenido que cambiar en lo que hablo. Yo hablo mucho, pero me dijo, permite que sea un lenguaje del reino. Y a eso he venido esta mañana, a decirte, las personas que saben más de un idioma tienen más oportunidades que las que saben solamente un idioma. Por ahí hay un rezo o proverbio checo que dice que el que habla más de una lengua salvará un alma. Y yo quiero decirle a usted esta mañana que nosotros tenemos que aprender un nuevo lenguaje. Sí, vivimos en frontera, el inglés es bueno y es indispensable y nos abre muchos caminos. Y ya compartía el doctor Cortés cómo él creía que no había sido
creado para aprender inglés y está aprendiendo inglés y ya lo entiende, para gloria de Dios. Usted y yo hemos sido creados para cambiar nuestro vocabulario por el lenguaje del reino. Y ese lenguaje del reino nos va a traer un cambio y va a derribar los argumentos y va a derribar lo que en la mente nos hemos levantado. Yo de repente veo así como unas vallas grandototas y digo, Señor, aquí cuántas vueltas como dieron en Jericó tengo que dar en mi vida. No estoy hablando de ustedes, yo estoy hablando de mi vida, porque aún hay cosas que tenemos que cambiar. Todos los días nos está transformando el Señor y nos está llevando y nos está invitando. Yo quiero decirle que de una misma fuente no pueden brotar agua dulce y agua salada. Yo quiero decirle que evangelio significa las buenas nuevas. Evangelio, cuando nosotros hablamos del evangelio, que fue lo que Dios nos mandó a compartir, es hablar de las buenas nuevas. Por ahí en la palabra dice, háblense con palabras buenas, con cánticos, con alabanzas, que nos echemos porras unos a otros, es la forma de traducirlo, que nos hablemos con bien, no con mal. Y en la actualidad, a veces, así como lo hacía yo a mi vida, nosotros somos muy dados a tener lo negativo y no lo positivo. Nos contaminamos, así como ese arbolito se contaminó de sus raíces, nos contaminamos de todas las influencias que el mundo ofrece. El domingo pasado veíamos en la clase que hay influencias griegas, romanas. Yo le doy gracias a Dios porque estoy aprendiendo mucho. Digo, Señor, todo lo que me falta, ¿verdad? Y esas influencias nos llevaron a vivir una vida, al ahí se va, decía la maestra. La nueva generación dice, tú dale vuelo a la hilacha, la vida nomás se vive una sola vez. Yo nunca he dicho así, pero mucha gente piensa de esa manera, ¿verdad? La vida nomás se vive una sola vez. Imagínense si cuando a mí me dijeron los médicos y me dieron un diagnóstico sobre mi vida, yo quiero decirle que la que está al frente recibió muchos diseños negativos en mi vida. Desde que me acuerdo, desde chiquita, todo era no. No te puedes casar, no puedes tener gozo, no puedes tener hijos. Me decía mi cardiólogo, Pati, tú naciste para estar en una cajita de cristal, lo cancelo en el nombre de Jesús. Dijo, las emociones te afectan, las alegrías te afectan, los corajes te afectan. Y sabe una cosa, yo recibí el diseño y mis hermanos son testigos que de perdido una vez al mes yo iba a dar al hospital. Porque yo recibí el diseño de que a mí todo me afectaba y todo me hacía daño. Si me enojaba, me desmayaba. Si me contentaba, se me aceleraba el corazón. Si por ahí me daban una mala noticia, me subía la presión y ahí estaba a mitad de patio de la escuela que me tenían que levantar para llevarme en una ambulancia. Mi marido se llevó muchos sustos conmigo, le hablaron de una ferretería que ahí me tenían acostada sobre unos bultos de cemento, porque me sentí bien cuando me paré, pero me fui a comprar unas bisagras y al llegar las bisagras se empezaron a mover y yo, estoy muy mal, dijo el doctor, que todo me hace mucho daño, me vine en camión, me asusté y ¡pum! Me desmayé. Y le hablaron a mi marido, pero antes de desmayar me di el número de mi marido para que fuera por mí. No, si no, soy tonta. Diseños que pusieron a mi vida, diseños que en determinado momento recibí. Le quiero decir algo. El doctor tenía razón en lo que él decía en cuanto a mi diagnóstico. Pero lo que el doctor no sabía, que después lo llegó a saber para honra y gloria de Dios, es que los diseños que Dios había puesto para mi vida eran completamente diferentes a lo que él me había diagnosticado. No te puedes casar. Dale un aplauso, déselo a Dios con todo su corazón. Déselo, déselo. No puedes tener hijos. Le digo una cosa, mi esposo terminó así con mi chiflazón. Mucho era chiflazón. Y sí había enfermedad. Pero para la gloria de Dios había sanidad. Para la gloria de Dios había posibilidad. La primera vez que yo me puse enferma en mi casa, empecé como en mi casa de mis papás, ¿verdad? Que mi papá ya nomás le decía, ay, corría conmigo. Y ese día yo empecé a sentirme muy mal, estábamos recién casados. Dije, papito, ya me están temblando las piernas, ya tengo el corazón bien acelerado. Y me preparó un sofacito ahí en la sala. Y me dijo, cuéstese mi chiquita, cuéstese ahí, ahorita se le pasa. No, tienes que correr conmigo al hospital. Me dijo, no, mijita, yo no tengo el dinero que tiene tu papá. Dijo, aquí te voy a dejar
siempre te dan un tranquilizante, te lo voy a administrar, yo te voy a cuidar, pero no te voy a llevar. Dijo, y declaro que a partir de hoy tú no estarás cada mes en el hospital. Yo me quedé llorando y ¿sabe qué le dije? Si me pasa algo, sobre tu conciencia, le dije. Porque yo estaba tan acostumbrada que yo decía, ay, y mi papá corría conmigo y mi mamá corría conmigo. No le echo mentiras, hermano. Mi padre, en paz descanse, decía que era socio mayoritario del San José, que conmigo habían hecho toda la segunda parte de las monjitas. Yo ya conocía todos los horarios, yo ya conocía todas las enfermeras y me ofrecían hasta el menú que yo quería en el hospital. Pero ¿saben una cosa? Los mejores días de mi vida los estoy viviendo ahora. Las promesas de Dios fueron realidad en mi vida y cuando yo me atreví a quitar esos argumentos que habían puesto sobre mi vida y decir, sí me caso porque lo amo, ahí no fue todavía por la convicción de Jesucristo porque todavía no lo tenía en mi vida, pero sí me caso, este hombre yo lo quiero y como Pancho López, si voy a vivir poquito, pues de perdido me caso. La verdad así pensaba humanamente. Y si tengo hijos, aunque diga el doctor lo que diga, de perdido uno yo quiero tener. Tuve 5 embarazos, hermanos, y 3 hijos me los permitió Dios. Y mis hijos ya son grandes, tienen 37, 34 y 24. Doy muchas gracias a Dios porque yo dije, niño y niña, ya tengo todo, y Dios me mandó un pilón. Ese es el poder de cambiar nuestra visualización de lo que Dios puede tener para ti. No crea que en esta hora yo me estoy vanagloriando, no fui muy buena. Tuve que creerle a Dios y tuve que luchar por lo que yo creía. Esta mañana Dios me recordaba todo lo que Él ha hecho por mí. Y me decía, diles que sí se puede. A ti te he dejado vivir por lo que este hombre ha creído y por lo que tú has esperado en mí. A ti te dejé cambiar los diseños, me decía esta mañana el Señor, porque sí se puede. Sí se puede cambiar nuestra mentalidad, sí podemos ir en contra de la adversidad. Mire, yo le quiero decir que los pensamientos siempre traen una imagen a su cabeza, siempre. Si alguien le dice muerte, ¿estás desahuciado? Que en 3 ocasiones me han dicho se acabó el tiempo. Inmediatamente, oiga, el enemigo le pone el féretro y el cementerio hasta donde va a estar enterrada, si usted lo recibe. Pero si usted lo desecha, yo solamente sé que viviré. Y contaré las maravillas de lo que ha hecho Jehová en mi vida. Usted puede cambiar esa imagen declarando la palabra de Dios. De repente se da cuenta usted que no hay dinero en la cartera y no hay dinero en el banco y no le alcanzó esa quincena. Inmediatamente una imagen viene a su mente. Y el diablo le dice, estás en bancarrota. Tus finanzas se acabaron, no te vas a poder levantar, eres un derrotado. Pero yo quiero decirle a usted, que esa imagen que viene de derrota, de miseria a su vida, usted la puede cambiar y decirle, mi Padre es el dueño del oro y de la plata y tiene cuidado de mí. Por ahí le detectaron una enfermedad. Ahorita de moda está la depresión, que no debería de estar de moda y menos en el pueblo cristiano. Pero está la depresión, las enfermedades al por mayor, enfermedades con diseños de muerte. No vamos a darle el nombre a ninguna en esta mañana porque nosotros le hemos creído a un Dios vivo que subió a esa cruz para que fuéramos sanos. Pero en cuanto llega la noticia de la enfermedad, a su mente viene la imagen del sufrimiento. Inmediatamente, voy a sufrir, me va a doler, no quiero pasar por esto. ¿Cuáles van a ser las soluciones para este caso? Un sufrimiento exagerado viene a su vida si usted no se toma de la mano de Dios y le cree. Y luego no nomás sufre usted, hace sufrir a toda su familia con sus actitudes. Y a veces aprovechamos las situaciones y empezamos a manipular alrededor nuestro. Yo quiero decirle que eso no es de Dios. Yo quiero decirle que la gente que padece una enfermedad o una situación crónica en su vida debe usar el lenguaje del reino y creerle a Dios en cada cosa que usted haga. Cuando vienen los problemas familiares, el diablo te suelta inmediatamente las imágenes de divorcio, de adulterio, las imágenes de derrota en el ámbito familiar, la destrucción de la familia. Pero yo quiero decirte que es necesario que cambiemos la dimensión de los pensamientos
Porque todo lo negativo que viene a nuestras vidas, ya sea en visualización, en pensamiento, no viene de una fuente divina que es la de Dios. Viene de parte completamente del enemigo. Él quiere vernos así. Él vino a robar, a matar y a destruir. Por eso yo le invito que si usted le han dado algún diagnóstico, y yo lo vi en la vida de mi hermana Lolita, a quien yo le doy las gracias a Dios porque en 2 ocasiones he oído su testimonio, y ella le dijo, no moriré, sino que viviré para experimentar las maravillas de Dios. Tengo otra amiga que también está padeciendo cáncer, le cortaron sus senos, sin embargo, ella dice, yo no sé si estoy completa o incompleta físicamente, lo que sé que este corazón nunca va a dejar de alabar a Dios, nunca va a dejar de decirle a Dios, hágase tu voluntad en mí y yo caminar en fe. Ella de verdad que me tiene sorprendida porque su actitud es positiva. Jamás la he escuchado quejarse o renegar de lo que ha tenido que pasar. Ya pasó toda su quimioterapia, ahorita le dijeron, ella creía que ya porque le habían dicho que no, primero que no necesitaba quimos, pero luego le dijeron que sí necesitaba quimos. Y ella dijo, total, Dios es conmigo. ¿Qué me puede derribar? Y se fue a sus quimioterapias. Y luego radioterapias. Ahorita le están dando radioterapias. Y me dice, sí me duele, Pati. No voy a echar mentiras porque tampoco puedo hablar con mentira. Pero yo me levanto cada día en el nombre de Jesús de Nazaret. Y me voy a caminar todos los días con mi esposo. Y ahí anda peloncita con su gorrita. Y me la encuentro ahí en Paseo Colón. Y me dice, le estoy echando las ganas que Jesucristo echó por mí. ¡Wow! De verdad, se lo digo, déselo al Señor. Él es el único que puede poner esa convicción en los hijos del Rey. Yo quiero decirle esta mañana que usted le puede ordenar y dar y hablarle a su alma. Usted le puede decir a su mente que sea transformada. Yo no sé, pero todos los días cuando yo me levanto, yo empecé desde hace tiempo que empecé a ver esto a través de un libro, a través de unas enseñanzas de mi esposo. Yo empecé a cambiar mi actitud en cuanto a mi situación física. Y yo empecé a declarar, no crean que ya estaba hecho, pero empecé a declararlo todos los días. Le empecé a hablar a mis piernas, le empecé a hablar a mis manos, le empecé a hablar a mi mente y le empecé a declarar cosas que decían en la palabra de Dios. No nomás usted se arranque como merolico diciéndole cosas bonitas a su cuerpo. Tómese de las promesas de Dios y declare sobre su vida. Yo quiero decirle que al principio no fue fácil porque la circunstancia está ahí. Yo quiero decirle que sí hay dolor, yo quiero decirle que sí hay sufrimiento, yo quiero decirle que está la circunstancia. Después de que yo pasé por el microinfarto cerebral, todo mi lado izquierdo quedó incapacitado para dar el funcionamiento que tenía que dar. Y tuve que aprender en humildad a depender de mi esposo para que me vistiera, para que me llevara al baño. Y no es fácil cuando tú toda la vida has sido autosuficiente y cuando tú toda la vida has dicho yo las puedo, y mi papá me lo declaraba y me lo decretaba y me lo creí también. Así como los diseños malos, me creí el diseño que mi papá, usted es una mujerona, me decía mi papá. Y a usted nada de que se le atraviese, nada le va a impedir que usted llegue a la meta que se ha trazado. Siempre me decía, usted es una mujer victoriosa. Usted es una mujer que lo que usted se proponga lo va a lograr. ¿Sabe que papá me decía muy seguido esas palabras? Y le doy gracias a Dios por la vida de mi padre. Porque yo siempre decía, por amor a papá, yo a papá no lo puedo defraudar, todavía no conocía a Jesucristo. Pero nunca hice nada malo por amor a mi padre. ¿Por qué hacer las cosas malas si tenemos el mejor padre que usted y yo nos podíamos haber imaginado? Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth, que va al frente de nuestras batallas levantando bandera por nosotros. Él es el padre que tú y yo tenemos. Nunca debemos adoptar un espíritu de orfandad, así se nos haya muerto papá o mamá o quien sea. Nosotros hemos sido adoptados por el Padre Celestial y Él clama por nosotros, e intercede por nosotros y dice, clama a mí, yo te responderé. ¿Por qué tenemos que oír la voz del adversario y no podemos escuchar la voz del que nos ha dado sus promesas a través de la Escritura? Grandes promesas de Dios. Hoy yo te quiero invitar a que tú seas un atrevido, a que tú te prepares mejor para tu vida y para el reino de Dios. El lenguaje del reino, como te decía hace rato, no puede tener una fuente de 2 aguas. Nosotros no podemos ir por la vida con agua salada y luego aquí en la iglesia con agua dulce. No podemos ante las circunstancias derramar las lágrimas de sal y luego aquí en la iglesia decir, en victoria, hermano. Porque mucha gente me dice que vive en victoria, pero yo veo el fruto. Y sí, adoptamos palabras.
Las adoptamos y no las sabemos de memoria, pero a la hora de ejercitarlas y de vivirlas nos es muy difícil. Tenemos una lengua tan corrompida, nos hemos aprendido tantas cosas que no deberíamos, que a veces es difícil, como decía nuestro pastor, quitarle las mañas a los viejos. Pero sí se puede. ¿Sabe por qué? Porque Él cree más en nosotros que nosotros mismos. Él es un Dios de oportunidades todos los días. Él está llamando a tu puerta y te está diciendo, prepárate, aprende un nuevo lenguaje. Si tú sabes italiano, francés, inglés, qué bueno, estás preparado para ir a esos países y poderte, de perdido, hacer entender. Pero si tú hablas el lenguaje del reino, serás una persona preparada donde quiera que vayas. Donde quiera que el Señor te ponga, serás de edificación. Ensancharás tu territorio donde quiera que vayas. Abre tus estacas, prepárate adecuadamente, nútrete adecuadamente, no solo para cuidar el cuerpo, sino cuidar el espíritu que Dios nos ha dado. Sí se puede derribar, sí se pueden derribar los argumentos, sí se pueden cambiar las fortalezas, sí se puede tener mente de conquistador a través de las promesas escritas en la palabra. Y mucha gente dice, ¿por qué lo mismo? Hay gente que me ha preguntado, bueno, Pati, ¿creerán que no entendemos o por qué están predicando sobre lo mismo? Y yo le platiqué que en una ocasión algún pastor me compartió que durante mucho tiempo, meses, estuvo compartiendo sobre el amor de Dios. Y llegaba el pastor con diferentes corbatas, con diferentes trajes, se paraba en el púlpito y empezaba, amaos los unos a los otros, porque Dios es amor. Y se bajaba del púlpito. Y al siguiente domingo volví a subir con otro trajecito, con otra corbata. Amaos los unos a los otros, porque Dios es amor. Y bueno, yo creo que daba alguna explicación de por qué daba el versículo. No creo que tan cortito predicara. Hasta que una vez, ya uno molesto en la congregación, le dijo, pastor, tengo 4 domingos viniendo a escuchar y usted no sale de lo mismo. Y le preguntó el pastor con humildad, de verdad, hijito, ¿y me puedes repetir lo que te estoy predicando? Sí, pastor, pues que no se lo sabe, tiene 4 domingos diciendo, amaos los unos a las otras. Y ya los amas, hijito. Dicen que aquel congregante se dio la media vuelta y comprendió que mientras no hagamos lo que Dios quiere que hagamos, nos van a seguir insistiendo por la gracia y el amor de Dios. Y yo sí quiero que Dios insista en mi vida y sobre todo cuando por algo no puedo ver con los ojos espirituales. Señor, abre mis ojos, abre mis oídos espirituales de tal manera, Señor, que yo pueda escuchar tu voz y venga lo que venga, Señor, mi lenguaje sea lenguaje del reino. Que mi lengua no se corrompa, Señor, con las costumbres de este mundo. Que mi alimentación espiritual pueda estar libre de contaminación, Señor. Que yo te crea a ti más que oír las palabras del mundo, del enemigo. El Espíritu Santo es el único que puede ayudarte a ti y a mí a conocer la verdad y a conocer las promesas de Dios. Quiero decirte que a veces creemos que la ofensa al Espíritu Santo es nada más cuando blasfemamos contra el Espíritu Santo. Y dicen que esa ofensa no se perdona. Yo quiero decirte que cuando tú no hablas el lenguaje del reino, también estás blasfemeando, porque el que se quedó como maestro, como instructor, el que se quedó para enseñarnos, el que se quedó para que viviéramos la vida de acuerdo a la voluntad de Dios, fue el hermoso Espíritu de Dios. Él es el maestro. Él es el que está enseñando a mi vida y a tu vida. A Él es al que lo hacemos quedar en mal cuando no escuchamos su voz. Cuando seguimos repitiendo vanamente la contaminación del mundo. Cuando seguimos hablando maldición y no bendición. Porque uno subió a la cruz para que tú y yo nos hiciéramos bendición. Él se hizo maldición para ti, para mí, como para usar el lenguaje tan a la ligera. Por eso nosotros debemos vivir en la integridad que Dios se merece y no dejarnos llevar por las corrientes de este mundo. Yo quiero decirte que ahorita está reinando en el ámbito del mundo, espero que no sea en el cristiano, la angustia, el temor, la inseguridad. Tú no escuchas otra plática fuera de aquí. Donde quiera que tú vayas, nosotros damos publicidad a lo malo que sucede en nuestra ciudad. Y si es en la familia, la quejabanza es una cosa tremenda. Decimos amarnos, pero nos quejamos unos de otros. A veces he caído en
en ese juego de Satanás. Cuando tú y yo hemos sido llamados a ser de bendición. Tú y yo tenemos el poder de cambiar el ámbito espiritual donde quiera que llegamos. Porque el Espíritu de Dios que mora en ti va contigo, no se quedó. No lo dejaste para ir a hacer la visita. Si realmente es un invitado de honor en tu vida, a donde tú vayas, tú llevas el Espíritu de Dios. Es necesario que dejemos que el jardinero del universo venga y trate con las raíces que hay dentro de nuestra alma. Si en tu alma hay falta de perdón, si en tu alma hay resentimiento, si en tu alma hay amargura, si en tu alma hay pensamiento de fracaso, si en tu alma hay pensamientos de no poder, de imposibilidad, si tu alma ha sido saturada y contaminada y está ahogando ese ser espiritual que eres tú, permite que el mejor jardinero del mundo venga y meta su mano y saque y vacíe todo lo que él no plantó. Nosotros hemos sido llamados a hablar a través del lenguaje del reino. Tú y yo somos los portadores de las buenas nuevas. Esta mañana te invito a que le pidas ese nuevo lenguaje a Dios en tu vida. Si tu lengua no ha sido adiestrada para la batalla, hoy invita a tu lengua. Hoy invita a tu lengua, ese miembro tan pequeñito. Ponte de pie, ponte de pie. Yo quiero decirte esta tarde que tú le invites a tu lengua a decirle, tienes que aprender un lenguaje nuevo. Tienes que aprender a decir con facilidad las buenas nuevas a que hemos sido llamados tú y yo. Si lo que tú vas a hablar no edifica, mejor nos quedamos calladitos. Para mí ha sido difícil esta enseñanza y quiero decirle que sí se puede, la he podido llevar a cabo. Cuando quiero aprender me quedo callada. Toda la clase de la maestra Magda no hablo. Ni siquiera comparto nada porque lo que quiero es meter el alimento espiritual dentro de mi corazón para que el día de la necesidad, el día de la batalla, aflore naturalmente todo el lenguaje, todo lo que metí, toda la semilla que un día metí dentro de mí, para que esa sea la que actúe cuando Dios me pida cuentas. Debemos ser expertos tú y yo en bendecir. Tenemos que hablar vida y no muerte, esperanza y no desesperanza. Tenemos que permitir que la palabra de Dios sea rema en nuestro corazón, específica para guiar, para revelar a otros lo que no han podido entender, porque a muchos les ha sido cegado el entendimiento, pero a ti y a mí se nos ha descubierto un velo a través de la muerte de Jesucristo y a la aceptación en nuestras vidas. Que ese velo que se reveló, que se movió, que te permite ver a ti, haga poder ver a aquellos que están perdidos, sin fe y sin esperanza y sin Jesucristo. Tú eres parte de eso. Tú eres parte de llevar las buenas nuevas del Evangelio. ¿Sabes que hablamos misterios con Dios? Hablamos a través del Espíritu. Él nos va a enseñar cuándo debemos hablar y cuándo debemos callar. Y cuando nosotros tengamos la necesidad, porque lo sabemos, de decir algo malo de alguien, mejor guardemos silencio. Eso es algo con lo que Dios ha estado trabajando en mi vida y que yo te lo quise compartir esta mañana porque ha sido de gran bendición. Yo quiero decirte que contra todo pronóstico que me dio un día el médico, yo estoy viviendo los mejores años de mi vida. Tengo mucho tiempo y mi hermano es testigo que ni siquiera le llamo para algo. Hace días cometí un error, pero fue error mío, no fue error del Señor. Pero yo quiero decirte que esa verdad en mi vida ha empezado a dar frutos. Y que ese lado izquierdo que estaba totalmente inmovilizado para la gloria de Dios, hoy tú me ves caminar y me ves moverme porque el Señor no permitió que yo quedara de esa manera para glorificar su nombre. Y como yo abusé del lado derecho, empecé a tener unas neuropatías en el lado derecho por haber usado cuando el izquierdo no podía ser usado. ¿Y sabe qué me dijo el diablo? Nunca vas a estar bien. Siempre vas a estar batallando, si no es con un lado es con el otro. Pero ¿sabe qué le dije? Yo solo sé que los diseños de mi vida no los dictas tú. Yo solo sé que por la sangre de Jesucristo es que yo voy a poder llegar a la plenitud para la que fui creada. Yo no podía levantar mis manos. De aquí no me pasaba mi brazo. Yo no podía levantar un brazo más que otro. Y para la gloria de Dios yo te digo que yo empecé a darle órdenes a mis brazos, empecé a darle órdenes a mis órganos en el nombre de Jesús de Nazaret, no en mi nombre.
Y le dije, alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Aprende ese nuevo lenguaje y empiézate a declarar. Empieza por ti y empiézate a declarar toda la bendición que Dios tiene para tu vida. Tú eres sano. Tú tienes salud física, espiritual, moral. Tu familia está en las manos de Dios. Eres tú el encargado de llevar a cabo que se haga rema esa palabra en tu vida y que otros la puedan creer. Porque si tú te la sabes de memoria y la dices pero no la vives, nadie va a creer. Somos testigos de Dios, somos testigos de Jesucristo, somos sus discípulos. Por eso tenemos que actuar como Él actuó. Y cuando Él subió a la cruz, no pensó en el sufrimiento ni en lo que le iban a causar esa corona de espinas y esa llaga en su costado. Él solo dijo, obedeceré a mi Padre y resucitaré. Esa es la imagen que tenía grabada en su mente Jesucristo. Resucitaré, al tercer día resucitaré. Yo no sé que esté muerto en tu vida. Yo no sé qué permitiste que tuviera un nivel menor al que Dios quería en tu vida. Pero esta hora yo te pido con todo mi corazón que levantes tu mano y te rindas a Él. Y dile, Señor, quiero aprender el lenguaje del reino. Quiero decretar sobre mi vida la bendición a la que he sido llamada.